Perfectamente. Me da mucho gusto en esta oportunidad tener un invitado de lujo, que es nuestro amigo de Argentina, Eduardo Raúl Balbi. Eduardo, bienvenido al programa El Mecanismo del Éxito. Muchas gracias, Rubén. Has exagerado un poco, pero es un gran gusto, un gran placer estar en contacto con Perú y con toda tu audiencia. Perfecto. Entonces, lo primero que tengo que hacer, estimado Eduardo, para que las personas, por supuesto que muchas personas te conocen, pero hay otras personas que no saben quién es Eduardo. Entonces, por esa razón voy a leer en parte tu hoja de vida. Eduardo Raúl Balbi, argentino, capitán de fragata de IM en situación de retiro, voluntario, graduado como oficial del Comando y Estado Mayor de Infantería de Marina, Escuela de Guerra Naval, máster en Relaciones Internacionales, Universidad de Belgrano. Un momentito. Y por ahí nomás, no exageres más, por favor, Sí, no, Rubén. y bueno, y especialista en prospectiva, que digamos tengo el gusto de que esté con nosotros. Entonces, Eduardo, el tema que hemos puesto el día de hoy son dos temas en uno, la geopolítica y la incertidumbre. ¿Cómo ves tú en primer aspecto, en la primera enfoque en relación a la construcción del futuro? ¿Cuál es tu punto de vista, estimado Eduardo, al respecto? Mira, voy a aprovechar el tema que ustedes plantean, que es sumamente interesante, para hacer una suerte de autocrítica regional en América Latina. Y voy a decir por qué estoy planteándolo como una autocrítica regional. Porque precisamente cuando hay cambios duros en la relación geopolítica como la que estamos viviendo, y cuando hay mucha incertidumbre hacia el futuro, es cuando más se debe trabajar en prospectiva. Y parece que los latinoamericanos decimos, si va a haber tanto lío, ¿para qué vamos a hacer prospectiva? Precisamente es al revés. Es decir, a ver, en nuestros equipos nosotros siempre decimos lo mismo. Miren, lo primero que tenemos que manejar son los tiempos estratégicos. Y los tiempos estratégicos estándar son el cortísimo plazo, el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. No tienen una duración fija y determinada, depende en cada tema. Pero para que quienes nos escuchan y escuchan esto por primera vez lo entiendan. El cortísimo plazo es lo que te pasa mañana, en una semana, no más de un mes. El corto plazo es lo que te puede pasar de aquí a fin de año. El mediano plazo son 2, 3, 4 años, el largo plazo más de eso. Pero lo importante es que si tú no actúas bien hoy, vas a tener problemas en el mediano y en el largo plazo. Por lo tanto, el trabajo de diseño de los posibles escenarios de futuro, en el cortísimo, en el corto, en el mediano y largo plazo, en momentos de gran incertidumbre, es vital, es absolutamente necesario. Y no solamente los escenarios de futuro, sino otra cosa que son los eventos de ruptura. Atención, a lo mejor es la primera vez que se escucha esto de eventos de ruptura, pero voy a decir de qué se trata. Los eventos de ruptura son los que tenemos que detectar, imaginar, rescatar, porque no hay información de ellos, con esa famosa pregunta que nos hacemos y que deberíamos hacernos, ¿y qué pasa si ocurre tal cosa? Ah, pero no tenemos información, pero no hay... ¿Y si ocurre? ¿Me explico? ¿Y por qué elegimos los eventos de ruptura? Porque lo que tratamos es que no nos aparezca lo que está en todos los diarios, en todas las revistas y en los comentarios periodísticos. Si no atendemos los eventos de ruptura, aparecen los cisnes negros. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces, esta es la vinculación que tenemos que entender de puro sentido común, de cómo nos debemos preparar para el futuro. ¿Está? Es decir, la perspectiva desarrollada, moderna, como está, como la hemos trabajado, tú sabes que yo he diseñado, llevo 35 años diseñando métodos. Mi primer método
de Planeamiento Estratégico Prospectivo nació en 1989. Y fue el primer método de prospectiva estratégica diseñado en América Latina. Hoy tengo 19 métodos de distinto tipo con registro de propiedad intelectual. Un método para análisis y evaluación de conflictos, un método para análisis y evaluación de las percepciones de los actores, porque ninguno de nosotros actúa desde la realidad, sino que actuamos desde nuestra realidad, desde la percepción que tenemos de lo que está pasando. Un método para detección de riesgos y oportunidades de cada futuro posible o de cada evento de ruptura, de tal forma poder hacer prevención y gestión de riesgo. No hacer lo que hacemos en América Latina, que es jugar al concurso mayor de bomberos condecorados, es decir, apagar incendios. No es eso. Tenemos que tratar de que no haya incendios. Eduardo, permíteme ahí interrumpirte un ratito. Mira, eso del concurso de bomberos es justamente como indicador y resultado el número de muertos que se registra en el corto y mediano plazo de un país. Muchísimo. Y la pobreza. Por Pobreza, favor. muertos, conflictividad, inseguridad. Todo eso es porque no se está previniendo, no se está previendo, no se está anticipando a tratar de que o no ocurra o mitigarlo y controlarlo. Y entonces salimos como bomberos a apagar el incendio, pero ya se quemaron las cosas. Entonces, es muy importante esto que estamos hablando, Rubén, porque realmente todas las sociedades, todos los organismos públicos, las universidades, ahora voy a hablar un detalle de las universidades. Toda la sociedad debería estar pensando en el futuro, porque voy a decir algo, muchos dicen, bueno, pero el futuro es difícil de construir. A ver, entendeme esto cuando me habla una persona, le digo, entendeme esto, si vos te quedás durmiendo la siesta, estás construyendo tu futuro. Está claro lo que acabo de decir, ¿no? Sí, claro. Estás construyéndolo por no hacer nada y prepárate para el futuro que vas a vivir. Pero, entonces, es decir, vivimos construyendo el futuro. Donde estamos parados hoy, nos guste o no, es el resultado de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal y de lo que no hicimos antes. Así es. Y eso es para todo el mundo y toda la vida. Entendámoslo. Entonces, no nos volvamos locos, no nos pongamos nerviosos, no nos asustemos. Con mucho humor y con mucha tranquilidad, empecemos a construir el futuro que queremos. Entonces, esto es fundamental que se entienda en la sociedad. Recién mencioné de las universidades. Yo soy muy crítico con las universidades, muy crítico porque tengo más o menos 50 años de docencia universitaria en más de 40 universidades de América Latina, así que creo que tengo una experiencia bastante grande como para poder hablar. Y entonces, fíjate la pregunta que voy a hacer. Los profesores de las materias de todas las carreras, cuando empiezan a enseñar a los chicos que entran al primer año de una carrera de 4 o 5 o 6 años, ¿los están preparando para los escenarios de hoy, para los escenarios de ayer o para los escenarios que van a vivir dentro de 6 a 10 años? Esa es una pregunta, una reflexión tremenda, Eduardo. Mira, Pero es yo que es tengo, así. claro, te doy la razón. Pero oye, Escúchame un ratito, Eduardo. Te adelante. doy la razón. Mira, mi forma de ver las cosas de la educación, porque soy profesor principal de una universidad Total. y enseño en otras universidades también posgrado, es, oye, nosotros ¿a qué preparamos? ¿A una persona que va a la proa o a la popa o va en la cresta de la ola o va abajo que ni se le ve? ¿A Claro. qué debemos preparar? Te dejo ahí entonces para que tú metas el gol directamente, Eduardo. Claro, exacto. Mira, y eso es fundamental. Fíjate que es tremendo porque de alguna manera podríamos decir que es el gran fracaso de la educación, ¿no es cierto? El gran fracaso de la educación en América Latina. No estamos
trabajando en el futuro, no estamos trabajando en después. Por ejemplo, y te voy a poner un caso ahora totalmente fuera de la universidad y me voy a lo que deberían ser los organismos en los municipios, en las provincias o departamentos o en el Estado, los organismos que tienen que regular los códigos de planeamiento urbano. ¿Sí? La pandemia nos enseñó y nos demostró, perdón, nos demostró que es factible, es posible y anda bien el trabajo virtual. ¿Sí? Ahora, aceptar que uno o los dos miembros de la familia toda la semana o 2 días a la semana o 3 días a la semana puede ser que tengan que trabajar o que les convenga trabajar desde la casa, no nos estaría obligando a repensar los códigos de planeamiento urbano para decir cuánta luz, cuánta ventilación y cuánto espacio se necesita y Por no. supuesto. ¿Me explico? ¿Alguien lo está haciendo? Y la pandemia pasó ya hace 2 años. Y todavía no, es decir, ni siquiera hemos tomado lo que ya ocurrió, no lo que va a ocurrir a futuro. Entonces, yo creo que el tema que ustedes plantean, pareciera que a la gente los cambios geopolíticos, la incertidumbre los paralizan. No, hay que romper ese estado de parálisis y hay que salir a pensar y analizar el futuro. Pero hay que analizarlo con los pies puestos sobre la tierra. Y para eso la perspectiva estratégica es fundamental. Fíjate una cosa. A principios de este siglo, estamos en el año 2025, a principios de este siglo en mi equipo empezamos a ver un problema serio en las áreas de inteligencia de América Latina. Inteligencia estratégica e inteligencia de negocios. Estudiamos, pensamos, empezamos a trabajar, fuimos desarrollando. Y en el 2010, hace 15 años, acuñamos y certificamos un concepto, la anticipación estratégica continua. ¿Está? Hace 15 años lo dijimos. ¿Quién lo está haciendo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ¿me explico? ¿Y por qué? Porque si no te anticipas estratégicamente de manera continua, vas a seguir jugando al bombero. Porque te vas a enfrentar a lo que venga y te va a sorprender. Claro, una cosa reactiva. Exactamente, una cosa reactiva. Entonces, fíjate, y eso lo pusimos y lo trabajamos especialmente para las áreas de planeamiento estratégico y de inteligencia estratégica y de negocio de los países y de las empresas. Si no te anticipas, vas muerto. Entonces, ustedes plantean un tema que es fantástico y los felicito, porque obliga a repensar muchas cosas y obliga a replantearlo así crudamente. Entonces, para ir haciendo un primer cierre de este tema, yo te diría lo siguiente. Primero, nunca vamos a vivir sin incertidumbre. Nos tenemos que acostumbrar a vivir con algo de incertidumbre. Sí, cada vez es mayor. Cada vez es mayor, pero no tan mayor como nos parece. Atención con lo que voy a decir. Y yo tengo 50 años de trabajo, 50 años, medio siglo de trabajo en inteligencia estratégica en toda América Latina. ¿Ok? No es tan fuerte como pensamos. Tenemos que tener mucho cuidado. Hoy tenemos demasiada información. Y fíjate que nos está pasando lo siguiente. Es tal la cantidad de información que tenemos y recibimos que quedamos desinformados por saturación de información. Cuando yo empecé a trabajar en inteligencia, allá, hace casi medio siglo atrás, el problema es que no había información.
No teníamos computadoras, no teníamos internet, no teníamos TikTok, no, no teníamos nada. No había información. Hoy sobra la información. El gran problema, los grandes problemas de esta superabundancia de la información son los siguientes. Primero, nunca vamos a tener certeza de qué información es real y verdadera. Hay mucho ruido y mucha porquería dando vuelta. Y uno, si se casa con la porquería, el resultado ya sabemos lo que pasa. Segundo, es tal la cantidad de información que, como digo, quedamos desinformados por saturación de información. Tercero, no todo es información. Por ejemplo, todo el mundo hoy habla de la IA, ¿sí? Pero la IA toma pedacitos que encuentra y los arma y los rearma y los saca. Ahora, lo que termina diciendo, ¿qué grado de certeza tiene? ¿Quién sabe? ¿Quién lo puede evaluar? Entonces, uno de los temas más críticos del momento es tratar de reconocer y tomar aquella información que pareciera es fidedigna. ¿Me explico? Y trabajar sobre esa información. Segundo, para penetrar en el futuro, en el medio de incertidumbre, lo que estamos haciendo es crear información de futuro. Porque no existe esa información. La estamos creando. Y entonces, para poder crearla, tenemos que basarnos en poca pero contundente información, no en muchísima información, porque vamos a meter de todo. Claro, una información que tenga un grado de confianza alto. Alta y suficiente como para hacer ese trabajo, nada más. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que meter en nuestra cabeza, más allá de lo que es hoy el Big Data y toda esta historia grande, acostumbrarnos a reducir, a aprender a reducir. Estoy hablando de la reducción propia del lenguaje científico y del lenguaje metodológico, ¿ok? Es decir, no reducción porque sí, sino una reducción perfectamente organizada. Pero es totalmente factible hacerlo y es totalmente posible hacerlo. Por eso mi preocupación, contigo lo hemos hablado varias veces, yo me acuerdo hace montones de años aquel intento en el Colegio de Ingenieros de tu país, donde Así se es, hablaba de sacar la imagen de Perú 2040, ¿te acuerdas? así es, así es. ¿Te acuerdas? Bien. Era otro momento, otro tiempo, otra situación y otra información. Otro escenario diferente totalmente. Totalmente distinto. Pero tendríamos que seguir haciendo así. Y lamentablemente estos equipos, estos pequeños equipos de prospectivistas o digamos, de planeamiento estratégico, de inteligencia, para hacer este tipo de cosas, no abundan. Como para ir cerrando esta idea, ya que tú me planteaste este tema tan interesante que lo veo acá, la geopolítica e incertidumbre son frenos potenciales a la construcción del futuro. No deberían serlo, al revés, deberían motivarlos. Justo, en clavo, porque realmente si lo tomamos como tal, estamos muertos. Al No, contrario, claro, hay que claro, aprovecharlos. hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Entonces, fíjate que en ese enfoque, así como está previsto, alguna vez me preguntaron, varias veces me preguntaron en algunos países nuestros, en el tuyo inclusive, ¿cuál sería el producto fundamental que tendría que entregar una agencia nacional de inteligencia estratégica? Yo le dije, miren, para mí, una agencia nacional de inteligencia estratégica, más allá de atender los temas que les pide el Poder Ejecutivo, que les puede pedir,
Lo que tendría que hacer ya de manera automática es a todos los ministerios y a todas las áreas de gobierno, incluido el Congreso y la Justicia, cada semana o como máximo cada 15 días entregarle todos los riesgos y oportunidades de los posibles escenarios para cada uno de los ministerios en el cortísimo y corto plazo. Y una vez por mes o cada 2 meses, lo mismo para el mediano y largo plazo, y actualizarlos. ¿Alguien está haciendo algo? ¿Alguna vez vimos un listado de riesgos y oportunidades entregado para cada uno de los ministerios? No, Está pues, claro lo que estoy diciendo. claro. Y eso es anticipación estratégica continua. Entendido, perfectamente. Ahora, después si los decisores lo atienden, no lo atienden y toman, ese es el problema de los decisores. Pero quienes proveen la información de futuro, eso sería el rol fundamental de esas agencias nacionales de inteligencia, además de responder a todos los temas cotidianos que aparecen, ¿no? Pero si no lo tenemos eso, estamos realmente mal. Eduardo, mira, qué interesante lo que nos has dicho. Realmente me siento muy feliz de estar en esa entrevista contigo. Quiero plantearte uno de los enfoques que dice, ¿no? La geopolítica e incertidumbre frenan los potenciales de la construcción de futuro. Y ahí quiero centrarte en lo siguiente, por favor. Sí, China, Rusia, Estados Unidos, como naciones, pero además como líderes de esas naciones. ¿Qué nos dices, por favor? Porque la verdad de que esos tres, digamos, hegemonías existentes actualmente, pues marcan o no marcan el futuro de nuestros países. mira, obviamente tú planteaste muy bien, son esos tres megapaíses, por decir así, con mucho potencial, con mucho armamento, con mucho poder, con mucha economía. Cada uno de ellos tiene severos problemas internos. Primero, severos problemas internos que son totalmente distintos. Y son severos problemas internos que hacia el futuro, hacemos perspectiva, podrían ponerlos contra las cuerdas. Esto podemos pasarnos horas marcando exactamente los puntos, pero no son felices ni la tienen toda clara. ¿Está claro? Entonces, lo que están haciendo hoy es tomando medidas. Primero, porque si no las toman, no les va a ir bien. Y segundo, para tratar de, ¿sabes qué? Fijar posiciones. Es decir, entre ellos, voy a usar un término muy coloquial argentino y futbolero, entre ellos se están intentando marcar la cancha. Está claro lo que estoy diciendo, Sí, ¿no? está claro, está claro. Es decir, entonces, y eso es lo que está pasando. Ahora, por supuesto, como son grandes mercados y grandes proveedores a la vez, son demandantes y proveedores, todas las economías pequeñas del mundo, las nuestras, que dependen de eso y algún coletazo van a recibir. Claro, somos pequeños Pero, satélites. claro, pero de todos modos, yo diría que como esas tres potencias tienen que tener mucho cuidado para no quedar fuera de mercado, ¿me explico? Entonces, las consecuencias pueden ser por momentos delicadas en algunos temas específicos, pero no muy graves. Yo no lo veo como una gran... Mira, si miramos la historia de los últimos, es decir, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, lo que estamos viviendo va a ser una guerra tibia, no una guerra fría. Una guerra tibia. ¿Me explico? Es decir, con mucho conflicto, con mucho problema comercial, con mucho problema de
aranceles y de cosas por el estilo, pero no va a ser una guerra caliente. Va a ser una guerra tibia. Espero que me entiendan lo que quiero decir Sí, con sí, esto. sí, te estoy entendiendo. Entonces, y bueno, pero es lo que hay, es lo que tenemos, es el mundo que tenemos. La pregunta va, Eduardo, ¿y cómo esa guerra tibia, digamos, nos afecta a todos nuestros países? Como tú decías, un coletazo, un resfrío de uno de ellos, ¿cómo nos afecta a Sí, nosotros? pero bueno, ahí está, ahí está. Si estamos esperando el estornudo de los grandes, además de quedar contaminados por el estornudo, vamos a recibir el ventarrón del estornudo. Lo que tendríamos que hacer nosotros, precisamente, es estar elaborando los posibles escenarios de futuro y las áreas de riesgo para empezar a tomar las medidas ya. ¿Me explico? Entendido, O vamos a plenamente. seguir esperando otra vez y vamos a Conforme. jugar al bombero. Eso. Eduardo, ¿y cómo eso que acabas de decir, evidentemente, quiero que lo hables en lenguaje con palabras más sencillas para que todas las personas a los cuales va a llegar este video, evidentemente lo entiendan y podamos por fin lograr que nuestras democracias entiendan esto y logremos afinar objetivos más o menos comunes? Mira, el tema es mucho más sencillo de lo que parece, porque lo primero que tengo que decir es que todo esto es puro sentido común, el menos común de los sentidos. Puro sentido común. Lo que pasa es que además tenemos el apoyo de una disciplina científica para hacer las cosas, que es la prospectiva. No es que nos sentamos y pensamos, no es a mí me parece que, no. Tenemos que ser serios, tenemos que ser con rigor científico, con todo el rigor científico que se puede. A ver, jamás vamos a lograr, nunca, apliquemos las ciencias y disciplinas que apliquemos, jamás vamos a tener certeza sobre el futuro. Primer punto. Es decir, yo sé que en algún momento me voy a morir. Lo único que digo, espero que sea rápido y no me duela. Pero no sé cuándo, ni de qué, ni de nada. ¿Me explico? Entonces, nunca vamos a tener predicción, certeza del futuro. Por lo tanto, eso implica que siempre va a haber un capítulo de incertidumbre, De hecho, inobjetablemente. inobjetablemente. Eso no nos vamos a salvar nunca. Pero precisamente con la anticipación estratégica continua, nos vamos adaptando a los cambios y a cómo esa incertidumbre se va planteando. Y ese es un trabajo de todos los días, de revisar todo. Yo hoy tomo una decisión y no es una decisión que dura un año, 2 años o 10 años. Es una decisión que tiene que replantearse y volver a actualizarse todos los días. ¿Me explico? Este es el gran trabajo de los equipos de planeamiento estratégico de hoy. Que, bueno, después te voy a decir otra cosa sobre los equipos de planeamiento estratégico, pero lo que estamos hablando es con el apoyo científico de una disciplina científica, simplemente decir cuáles son los escenarios que podrían ocurrir. Y entonces, cada uno de esos escenarios, qué riesgos y oportunidades podrían brindar a mis intereses y a mis objetivos. Con esa lectura, tú sabes lo que tienes que hacer, sabes de qué te tienes que cuidar y sabes qué tienes que construir. Para decirlo así en palabras sencillas como tú querías, ¿no es cierto? Y Correcto. ese es el corazón del trabajo. Entonces, tenemos que salir realmente de esa rigidez de que hoy escribo el plan y el plan se conserva. Mira, yo digo algunas cosas siempre desde este punto de vista y digo, si a mí un grupo de planeamiento escribe un plan
la autoridad lo firma y entonces lo imprimen con tapa de cuero verde dura y letras doradas, no sirve para nada, porque ese plan a los 2 días se cae. Claro, es un documento de trabajo. Es un documento de trabajo, exactamente, tiene que quedar en el escritorio. Por eso incluso cuando nosotros armamos los equipos de planeamiento de los países, cuando nos contratan para ello, les decimos a los equipos de planeamiento, no piensen ustedes que el trabajo de ustedes para irse de vacaciones termina cuando escriban el plan. No. El trabajo de ustedes termina cuando se haya conseguido la totalidad de los objetivos del plan, porque el plan está vivo. El plan es un borrador y ustedes lo tienen que mantener actualizado. Entonces, son distintos criterios. Cuando hablamos en estos términos, lo que estamos diciendo es, pongámonos a trabajar en serio y controlemos la incertidumbre y trabajemos para el futuro. ¿Está? Muy interesante, Eduardo. Continúa, por favor, con esta parte. No, es que quería plantear esto porque me parece que esa es la parte más importante de todo. Y no se necesitan cerebros privilegiados. No, es sí aprender ciertas metodologías y trabajarlas y practicarlas. Lo que pasa es que detrás de todo este sistema de pensar en el futuro están los valores. Y hay 2 valores que son esenciales. Un valor es, todo estudio hacia el futuro tiene que estar basado en la ética y otro valor es en la moral. Necesariamente. Porque de lo contrario, es decir, yo pinto lo que me da la gana. No, ética y moral. Son 2 de muchos otros valores, pero esos 2 son mandatorios. Eduardo, permíteme, por favor, Dale. explicarte un tema que es interesantísimo en base a lo que acabas de decir. Como parte de ser profesor universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, soy secretario del Tribunal de Honor Universitario de la UNI. Y dentro de esto, como acuerdo se ha tomado que voy a preparar, que lo estoy haciendo ya, el libro blanco de la ética universitaria. Porque evidentemente en la formación, imagínate, una persona estudia, como tú lo dijiste, 5 o 6 años, en ese periodo debe tener que la formación tiene que tener bajo los principios éticos y morales. Porque en Totalmente. caso contrario, ¿qué estaríamos formando? Fenómenos. Sí, y te voy a dar más datos ya que estás A ver, trabajando en ese código de honor. En muchos casos, lamentablemente, las currículas académicas de las materias y de las carreras están orientadas para indicar y casi forzar a los alumnos y decirles qué tienen que pensar. Eso es gravísimo. Un poco mejor, pero no tan mejor, es aquellos que ya no son tan estrictos en el qué pensar, sino en el cómo pensar. Pero en el cómo pensar, los riesgos están en las escuelas de pensamiento. El verdadero trabajo, no de la enseñanza, sino del aprendizaje, estoy dando vuelta a las palabras, del aprendizaje en la universidad. El mayor aprendizaje no es el libro, el apunte, sino aprender a pensar. Y ahí está la clave. por supuesto, Una vez que se aprende a pensar, el conocimiento entra solo y se aprovecha. por supuesto, ahí está, ese es el secreto del éxito. Claro. Pero fíjate que eso hoy, en los tiempos que vivimos, es un riesgo gravísimo. Y te voy a explicar por qué. La inteligencia artificial, por ejemplo, la IA, que está dando vuelta por todos lados, que me parece fantástico, como todas otras cosas y como los desarrollos tecnológicos, todos se iniciaron en la mente de un ser humano, creador e innovador. No existirían si no hubiera habido un ser humano, 1, 2, 3, que lo hizo. Si estructuramos rígidamente la enseñanza universitaria,
y solo enseñamos qué pensar y no a pensar, la tecnología y la inteligencia artificial van a dominar al ser humano, porque no vamos a crear a los pensadores. ¿Y está claro lo que estoy diciendo? Ese es Está el enorme clarísimo, riesgo. está clarísimo, porque mira, el tema está, el riesgo está justamente que no tengamos gente con masa crítica, pensamiento crítico, que sepa analizar, filtrar lo que dice la inteligencia artificial y poder aprovechar pensando en los principios éticos, morales y los valores de la persona, necesariamente. Mira, en ese campo, como te dije antes, yo soy muy crítico con las universidades, porque además de haber dado clase en montones de universidades, he dirigido los planeamientos estratégicos de varias universidades y he entrenado a los equipos de planeamiento estratégico de varias universidades. He dirigido carreras, en fin, conozco muy bien lo que es una universidad. Y entonces, yo te diría varias cosas. Una de las cosas que a mí me preocupa sobremanera, además de lo que dijimos recién de que no enseñan a pensar, es que yo cambiaría drásticamente todas estas mediciones y todas estas graduaciones de las universidades en función de las publicaciones en revistas con referatos, revistas indexadas y demás de los trabajos de investigación. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que yo haría cuando entra un proyecto de investigación en una universidad, al organismo de la universidad que tiene que aprobarlo o no, a mí me tendría que contestar positivamente por lo menos 2 de 3 preguntas. Las 2 que tiene que contestar sí o sí son utilidad de esa investigación y aplicabilidad de esa investigación. Eduardo, y yo te agrego más, utilidad, aplicación bajo principios éticos y morales. Totales. No, Total. Y la tercera pregunta es replicabilidad. Si eso se puede repetir, porque si no es un conocimiento único para un momento dado o para un caso dado. Entonces, utilidad, aplicabilidad y replicabilidad. ¿Lo estamos haciendo? No. lamentablemente no. Entonces, por eso te digo que incluso el mundo universitario necesita un replanteo y una modernización brutal. Dejo la idea porque soy muy crítico en ese sentido. No, no, yo comparto tu punto de vista, estimado Eduardo. Más bien, yo te pediría que tomemos como idea de una elaboración de un paper sobre ese punto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Te voy a agregar otro tema. A ver, Mi investigación dentro de las universidades, vivo yo metiéndome, pidiendo los pensum, las currículas académicas, revisándolas. Y te voy a comentar una investigación que a mí me pidieron de Colombia, hace unos años atrás. En Colombia hay una organización que es ASCOLFA, es la Asociación Colombiana de Facultades de Administración. sí la conozco, sí la conozco. Una organización perfecta. En su momento, la directora ejecutiva, una gran amiga, me pidió que hiciera una investigación sobre el futuro de la carrera de administración en América Latina. Y atención con lo que voy a decir ahora. Conseguimos 10 facultades de administración, 4 de Colombia, 2 de Ecuador y 4 de Argentina, que nos proveyeran información cierta. Entonces, antes de empezar a investigar el futuro, yo quise hacer un diagnóstico básico. Y entonces te voy a dar algunos datos de diagnóstico. Primero, cantidad de horas teóricas y cantidad de horas prácticas de cada materia y de cada carrera. Qué interesante ese indicador, ese KPI, muy bueno. Fíjate, resultado del promedio de las 10 facultades. Horas teóricas, 97%.
Horas prácticas, 3%. Entonces fue la otra pregunta. ¿Y las prácticas dónde? En la propia universidad. No sirve. Claro que no, pues. Bien, espera. 10 facultades de administración, con decanos o decanas. ¿Sí? ¿Cuántos de los 10 decanos tenían en su currícula que habían sido ejecutivos de empresa? 8 de los decanos jamás habían pisado una empresa. ¿Me explico? Seguíamos. Les dije, a ver, ¿cuántas de las horas teóricas y prácticas, qué porcentaje, escucha, con esto ya termino, qué porcentaje está dedicado a la creación de empresas? ¿Qué porcentaje está dedicado a la dirección general de empresas? ¿Y qué porcentaje está dedicado a los procesos internos de las empresas? Resultado promedio de las 10 facultades. Creación de empresas, 1,8%. Dirección de empresa, 18%. La suma apenas llegaba al 20%. El 80% era procesos internos. Y ustedes no están generando administradores de empresas, están generando empleados de empresas. Claro, pues. Así tengo muchísimos datos de ese diagnóstico, pero te quiero contar, porque además lo que a mí me preocupa hoy, y se lo digo a todas las universidades, es que no se entiende que la palabra conocimiento se amplió. Porque el conocimiento desde tiempos inmemoriales es el saber. Pero hoy, para el mundo moderno y el mundo universitario, es el saber más el saber hacer. Y entonces no puede haber ninguna materia que tenga menos del 35% de práctica. Hay que cambiar todas las currículas académicas. ¿Está claro lo que dije? Por supuesto. Así que esta es mi forma de pensar, Rubén. Tú sabes que yo soy muy duro en este sentido y muy estricto. Pero digo, si a mí me enseñan toda esta teoría, ¿y cómo la llevo a la práctica si nunca la practiqué? Eduardo, hay un tema clave ahí, porque lo que has dicho se traduce de la manera siguiente. Tú recibes información, vamos a decir, la discutes la información y eso tiene que generar conocimiento tuyo, pero además tienes que aplicar ese conocimiento para que se logre como competencia o habilidad de la persona. Y ese Total, tipo de gente es la que necesitamos. No claro. gente que sepa la información, sino que la aplique y por supuesto en la parte de creación de empresas como lo señalaste que tenía el 1,8%, nada más. No puede Nada, ser. no existe. Pero mira, hay otra cosa en las universidades. Hace ya casi 2 décadas empezó el famoso tema de organizar las carreras por las competencias. Y entonces yo siempre pensé lo mismo, ¿qué competencias se están enseñando? Las competencias profesionales. Ajá. ¿Y me quieren decir qué están haciendo con las competencias de gestión y con las competencias sociales? Porque si no damos competencias de gestión, planeamiento, inteligencia, trabajo en equipo y todas esas cosas, el que sale es un tecnócrata, no es un ejecutivo. Y si no le doy las competencias sociales, donde están los valores que estamos hablando, ética, moral y demás, lo que largamos es un potencial asesino en serie. ¿Me explico? Entonces, realmente tenemos que ponernos en el mundo universitario como en el mundo del planeamiento, desde lo privado y lo público, tenemos que ponernos las pilas realmente y replantear todo esto de una manera mucho más inteligente y mucho más precisa. Y Eduardo, mira, este es un tema que por favor te voy a pedir más adelante
de hablar, porque ¿sabes qué ocurre, estimado Eduardo? Lo que es el sistema de educación de formación superior tiene que ser revisado totalmente, porque Totalmente. el riesgo está en que estemos formando gente que se va a una carrera, no a la meta, sino se va atrás para empezar a correr. Y el efecto nos da el desarrollo país, que no logramos conseguir el desarrollo país. Ahora, Mira, a ver, te voy a contar una experiencia que yo viví acá en mi país. Empecé a trabajar en el 2008 y en el 2010 logramos que el organismo que aprueba las carreras universitarias, que acá se llama CONEAU, el Consejo Nacional Educativo, nos tenía que mandar a los pares evaluadores para ver si aprobaban la carrera o no. Y entonces yo estaba diseñando una especialización en prospectiva estratégica en una universidad privada. Vinieron los pares evaluadores y dijeron una zona de cosas, pero uno de los pares evaluadores dice, ustedes han cometido un pequeño error que van a tener que corregir, se han equivocado en la designación de profesores. Le digo, ¿por qué me equivoqué? Porque no han puesto ningún profesor de tiempo completo. Digo, ¿sabe? No es un error, es a propósito. ¿Cómo es a propósito? Sí, porque yo necesito profesores que vengan a dar clase de la teoría, pero que también hayan aplicado lo que enseñan y cuenten sus éxitos y errores. Y entonces, ningún profesor de tiempo completo está trabajando en el mercado. Entonces, no me sirven los profesores de tiempo completo. Necesito profesores de tiempo parcial. Al final me la aprobaron, la carrera. Pero te digo, las argumentaciones. Entonces, realmente creo que tenemos, y de esto te estoy hablando hace 15 años, así que imagínate, eh, creo que tenemos que tomar con seriedad este tema, no solamente la educación superior, también la educación primaria y la secundaria, este, y todo lo que es, porque además hoy seguimos hablando de las maestrías y de las especializaciones, y yo creo que la educación, la capacitación, el aprendizaje del futuro, tiene que ser mucho más dinámico, como máximo con pequeños diplomaditos, de tal forma que cada individuo vaya aprendiendo lo que necesita para el trabajo que tiene en ese momento. claro, porque digamos, el crecimiento y la emisión de información y el avance tecnológico son ciclos muy cortos. Si yo Rápido. te pones a estudiar una maestría y cuando terminas la maestría ya el mundo se fue para otro lado. Y si la maestría no está actualizada con los escenarios de futuro, no te cuento nada. Por supuesto. Estudiaste historia, digamos, ¿no? Oye, Eduardo, mira, regresemos a nuestro punto. Sí, Por ejemplo, China, Rusia, Estados Unidos. dale. La pregunta que quiero hacer es tu opinión. Los líderes, ¿cuál es el rol del líder para lograr vamos a llamarle, una potencia, digamos así, desde el punto de vista del país? Líder, el rol del líder en conducción país. ¿Cómo ves ese tema? Mira, eh, ese es un tema complicadísimo, porque si tú ves China, Rusia y Estados Unidos, hoy los líderes, los tres líderes, son hombres muy grandes. Lo cual no significa que sean mejores o peores, pero se han ido poniendo grandes porque llevan mucho tiempo en el poder o porque han llegado. Sí, Trump ya estuvo, pero es un hombre grande y fue. Pero Putin, ¿cuántos años lleva? Y en China pasa lo mismo. Primer tema, entonces ahí hay un signo de interrogación que hay que analizarlo a fondo. ¿Qué está pasando con los recambios o la renovación generacional? ¿Me explico? Entonces, hay que meterse adentro de los países, que no es para nada fácil, para ver qué pasa con los recambios generacionales, cómo reaccionan las generaciones, cuál podría ser el recambio y todo lo demás. Ese es un punto.
El otro punto es que si te pones a fijar hoy, los tres líderes están actuando casi como dictadores. Está claro lo que acabo de decir, ¿no? Por supuesto, claro. Están bajando líneas e imponiéndose. En Así es. algunos después van a pelearse con el Congreso, como en Estados Unidos, nada más, pero están dando órdenes muy rígidas, muy duras en los tres. Por lo tanto, el tema pasa por poder analizar en detalle, cosa que es muy difícil porque la información, la información completa no la vamos a tener nunca, es primero si tienen equipos grandes o chicos alrededor de cada uno de los líderes. Y segundo, si lo que están haciendo al gobernar viene con el apoyo de los equipos que lo rodean o son propios de los ejecutivos. Es decir, si tiene una relación de respaldo, Estado, o son de ellos mismos. Es un tema muy importante, Eduardo, ¿eh? Es importantísimo. Por eso te estoy planteando porque en el resto de los países es mucho más fácil, excepto algunas dictaduras que andan por ahí dando vuelta. Bueno, pero en el resto de los países es mucho más fácil darse cuenta si hay equipos, si no hay equipos, si hay escuelas de pensamiento. Lo detectás inmediatamente. Pero en estos tres países es muy difícil. Es muy difícil. Manejan muy bien la información confidencial y entonces es muy difícil entrar en ese tipo de cosas. Yo te diría que estamos frente a tres líderes grandes en términos de edad, los tres líderes con mucha experiencia, sea en el campo de los negocios o en el campo político, los tres líderes con mucha experiencia, no son improvisados, no son teóricos, son gente de batalla, por decir así, sea batalla comercial o sea batalla política, pero que están operando casi autoritariamente. Bueno, hay dos que son autoritarios, es decir, Rusia y China no cabe duda, ¿no? Claro. Pero te decía que lo veo así. Realmente es una cosa bastante novedosa, porque una cosa era verlo a Putin más joven hace 10 años, 15 años atrás, y otra cosa es verlo ahora, que ha pasado un largo tiempo. Entonces, estamos frente a eso, es decir, el poder del mundo basado en estas tres entidades, por decir así, en estos tres países, el poder del mundo está en manos de una tríada de hombres grandes y que actúan muy, muy autoritariamente. Hay un segundo nivel en el cual hay otros países. En el segundo nivel está algún país de Europa, no todos. Está Irán y está Brasil, por ejemplo. Segundo nivel, donde también estamos viendo, en términos generales, o niveles de autoritarismo muy grandes o niveles de desvío político muy grandes. Entonces, es un tema, realmente esto merece ser planteado y abierto el análisis de cada uno de los países, porque no puedes comparar Brasil con Irán y no puedes comparar ese tipo de cosas porque son totalmente distintos, pero tampoco podés poner en el mismo grupo a Venezuela, más allá de su enorme riqueza de petróleo, con Brasil o con Argentina, por el estado en que está siendo conducido. En fin, es un tema que hay que medir, es parte de la geopolítica moderna, ¿no? Exactamente. Entonces, mira, Eduardo, con la finalidad un poco y viendo ya que se nos va agotando el tiempo, hay que ir cerrando las ideas.
Yo quisiera que puedas tú dar un mensaje tuyo en unos 2 a 3 minutos a las personas que van a ver esta presentación, esta entrevista, en relación al tema discutido, la geopolítica y la inseguridad como factor potencial negativo hacia el construcción futuro. ¿Cuál sería tu mensaje final como cierre de esta entrevista, Eduardo, por favor? Perfecto. ¿Cómo no? Bueno, el mensaje final es que tenemos que ser muy conscientes y muy delicados, sin exagerar y sin entrar en pánico, con la geopolítica, es decir, el orden o el desorden mundial y lo que cada uno de los actores, grandes y chicos, en este universo, vamos a ir haciendo y vamos a ir teniendo y las consecuencias que vamos a tener. Pero independientemente de lo que acabo de decir, que sería el análisis continuo de este movimiento geopolítico y que genera mucha incertidumbre sobre el futuro, para mí el mensaje más fuerte que quiero dejar es, por Dios, anticipémonos estratégicamente y de manera continua al futuro en el cortísimo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Si no hacemos eso, vamos a vivir en los futuros que otros monten y creen, pero no son para nosotros, son para otros. Y esto tiene que ver precisamente con el enfoque geopolítico. Y desde ese enfoque geopolítico, los países que no son el equipo de la primera línea, sino que somos nosotros, nuestros países, por ejemplo, básicamente toda América Latina, si no hacemos lo que estoy diciendo, vamos a sufrir lo que los grandes impongan y lo que los grandes vayan poniendo en el término de la interacción geopolítica del planeta. Si no nos preparamos y nos quedamos quietos, vamos a pagar un precio muy, pero muy alto. Esto es una responsabilidad de toda sociedad, de toda la sociedad de un país, del sector político, del sector privado, del sector académico, del sector industrial, del sector económico, de todo el país en su conjunto. Y tenemos que aprender a mirar esto. No vamos a poder eliminar la incertidumbre nunca, siempre vamos a vivir con algo de incertidumbre, tratemos que sea lo menos, pero además tenemos que prepararnos para los escenarios que puedan venir. No sabemos cuáles van a ser. Hoy no sabemos. Lo ideal es que si hacemos este tipo de trabajo aplicando la perspectiva estratégica para anticiparnos estratégicamente, podemos decir, puede haber un escenario como este, o como este, o como este. Y quiero terminar con una idea, porque en mi país, hace poco más de una semana, unos días, en una ciudad que yo quiero mucho porque viví varios años allí, la ciudad de Bahía Blanca, se produjo una tremenda tormenta y cayeron en horas 300 milímetros de lluvia, 300 milímetros, y produjo un daño brutal. Entonces, cuando estamos a nivel países en una vivencia geopolítica complicada y con altos niveles de incertidumbre, no solo tenemos que pensar en hacer los escenarios de futuro, sino en generar también, si es posible, analizar escenarios críticos y escenarios catástrofe. Es muy importante. Perfecto, Eduardo. Excelente. Oye, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a coordinar para hacer una nueva, Eduardo. Estamos cerrando el programa. Omar, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Igualmente, igualmente. Vamos a esperar el cierre del programa, por favor. Exactamente. Adelante, sí. Omar.